buenos días, muy buen día a toda la gente que con esta mañana lluviosa, por lo menos aquí en Caracas, se levanta, está activa, una nueva semana, ya nos comimos marzo prácticamente, se comió marzo este año, 24 de marzo, después de las imágenes que generó el Orsa y que mucha gente ha criticado por alguna manera de ver y concebir las fiestas patronales de San José. Pues bueno, nosotros estamos acá como todas las mañanas de 7 a 9 de la mañana recibiéndolos con la mejor información. La noticia no para desde la madrugada. Un grupo de connacionales, un grupo de venezolanos desde Honduras, ya había sido deportado desde El Paso, Texas, se encontró con las autoridades. 169 venezolanos llegaron a suelo patrio, llegaron con el plan Vuelta a la Patria. Así que tenemos muchas cosas que decir e informar, como siempre. Lenín Dávila, Ineve Roterán, el señor Roygar López, que lo estamos esperando en la silla de Pedro, y todo el equipo técnico que hace posible esto. Claro que sí, también queremos agradecer al equipo que hace posible este programa, en la dirección general Lenín Dávila, en la producción general Yamil Rodríguez, en los controles esta semana de Alberto Simancas y en la dirección de video Leiner Solórzano. Recordándoles que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito BN Radio y nuestra página web como venezuela-news.com. Somos Caracas 104.9. Llegó Roy. Llegó Roy. Táchira y Sur del Lago 101.7, Aragua 102.5, Anzoátegui 99.3, Maturín 88.1, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure 89.1 y Nueva Esparta 106.5. Y de esta manera comenzamos la mañana de hoy, lunes 24 de marzo, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Presidente Nicolás Maduro despide al buque escuela Simón Bolívar en su crucero de instrucción. Este sábado desde el puerto de La Guaira, el presidente Nicolás Maduro despidió el buque escuela Simón Bolívar en su crucero número 35 de instrucción. Durante el acto protocolar destacó la importancia del recorrido que harán los cadetes a bordo de la embarcación insignia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo, el buque escuela Simón Bolívar zarpó con 130 tripulantes que recorrerán las aguas y puertos de Granada, Antigua y Barbuda, Honduras, México y Cuba. Durante el acto, el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, anunció que este 23 de marzo, tal como lo dijo Pedro, se reanudarán los vuelos para rescatar a los migrantes venezolanos. Escuchemos palabras del mandatario el día sábado. Y vamos a buscarlos, hasta el último los vamos a buscar y los vamos a reincorporar a una Venezuela que tiene que crecerse, reverdecer, recuperarse plenamente. La única patria que tenemos, la única tierra, el único mar, las únicas montañas. Esta es nuestra madre, Venezuela. A su madre volverán todos estos migrantes. Ya para mañana, gracias a la perseverancia, a la persistencia de nuestro gobierno, reanudamos los vuelos para seguir rescatando y liberando migrantes de las cárceles de Estados Unidos. Vamos a rescatar un grupo de muchachos mañana, y la otra semana, y la otra. Y llegará el momento que rescatemos a nuestros muchachos que están secuestrados, desaparecidos, sin haber cometido delitos, ni en Estados Unidos y menos en El Salvador, secuestrados en campos de concentración nazi en El Salvador. Son campos de concentración al estilo de Hitler. El presidente Nicolás Maduro lanzó una fuerte advertencia a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, responsabilizándolo directamente de la seguridad y el bienestar de cualquier migrante venezolano que haya sido detenido en El Salvador tras ser deportado desde Estados Unidos. Escuchemos palabras del presidente. A Nayib Bukele, presidente de El Salvador, le decimos, usted es responsable, Nayib Bukele. Si le pasa algo a un muchacho de eso, usted es responsable de la vida de todos esos muchachos, de todos esos jóvenes. Usted le garantiza la salud y más temprano que tarde tiene que entregarlos y liberarlos porque están secuestrados. No han cometido ningún delito en El Salvador, ni en Estados Unidos.
En el marco del Plan Vuelta a la Patria, un total de 199 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos llegó a Venezuela la madrugada de este lunes 24 de marzo, procedente de Honduras, en aviones de la aerolínea Conviasa. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dio la bienvenida a los migrantes que arribaron a Venezuela la madrugada de este lunes. Asimismo, el ministro Diosdado Cabello afirmó que la lista difundida por algunos medios de los venezolanos secuestrados en El Salvador fue revisada, pese a que la misma no haya sido publicada oficialmente por autoridades estadounidenses. Evidentemente, el equipo de Venezuela News estuvo presente para traernos todos los detalles. Escuchemos. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, se pronunció acerca de la lista de los venezolanos que se encuentran secuestrados en El Salvador y que fue difundida por algunos medios de comunicación. Indicó que esta información no es oficial, ya que la lista no ha sido suministrada por las autoridades estadounidenses al gobierno nacional, por lo cual deben esperar esos detalles, esa información detallada para validar efectivamente los datos de estos connacionales y, por supuesto, la de sus antecedentes penales. Esa lista viene de un medio de comunicación, no es una lista que tenga carácter oficial, pudiera ser mentira, para que nosotros salgamos diciendo a este y este, pudiera ser mentira. Entonces nosotros, hasta que no haya algo oficial, no nos podemos pronunciar. ¿Que revisamos la lista? Sí, claro, nosotros revisamos todos los que venían aquí. Ellos, al montarse en el avión allá en Honduras, pasan por el Cacahuay y inmediatamente viene la información para acá. Y nosotros ya teníamos una lista, lo que hacemos es chequear o rechequear la identidad. Pero ya teníamos una lista con los antecedentes, el que tenga antecedentes, y nosotros vamos trabajando de acuerdo a la legislación venezolana. Los familiares vieron esa lista en la prensa, en las redes sociales. Otros, sus mismos familiares, debemos recordar, los llamaron, nos vamos para Venezuela. Y los familiares los reconocieron cuando vieron las imágenes en pantalla de los malos tratos, los vejámenes, la violación de derechos humanos de los venezolanos cuando estaban llegando. Eso lo vio el mundo entero. Eso lo vio el mundo entero. Le vieron la cara al fascismo allá en el gobierno de El Salvador y al secuestro de los venezolanos que están allá, esos 238 que en teoría están en El Salvador. Pero una lista oficial no la tenemos. Bueno, 199, yo me había equivocado, de personas que venían provenientes del Texas y llegaron a una base militar en Honduras, que digamos un país aliado, un país que también ha tenido que decir algunas cosas frente a unas arremetidas por parte de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, a una serie de ataques. Sin embargo, las noticias, miren, yo voy a digamos, hacerle... Para que ustedes se den cuenta, hay una periodista cuyo nombre es, aquí yo la tengo en inteligencia artificial, ahorita se me pasó, Ronna Rizke. Ronna Rizke escribió un libro sobre el Tren de Aragua, que es el que ha contribuido a toda esta campaña asquerosa en contra de los migrantes, a toda esta campaña que de verdad lo que ha generado, bueno, es el desastre. Por ejemplo, este fin de semana también en Venezuela News vimos como un portero de seguridad sacó a las patadas a unos venezolanos por querer entrar a una lavandería. Y lo sacaron solamente por el solo hecho de ser venezolanos. Miren estas cosas que contribuyen y que después ella dice, no, por ahí no puede ser, pero ya tú contribuiste con el símbolo. Dice, el Departamento de Seguridad de Texas difundió una lista de símbolos vinculados al grupo criminal venezolano, pero advierten que no sirven como prueba para identificar a sus integrantes. Ya después de que crearon, la campaña malsana, asquerosa, estigmatizante, dicen que, bueno, ese no debe ser, digamos, el tema de rigor. Y Ronna Rizke dice, la única manera de saber si alguien pertenece al Tren de Aragua es mediante una investigación. Obviamente, mediante una investigación tienes que saber si eres delincuente. Lo metes, digamos, en el sistema, te vas, digamos, a los sistemas de la Interpol, identificas si la persona tiene asesinato, homicidio, robo, etcétera. Un tatuaje no puede ser un criterio suficiente. Sin embargo, imagínense, y le voy a dar la lista de los tatuajes que supuestamente sirven para las autoridades migratorias para meter preso a una persona. Y se van a quedar locos. Símbolos como trenes, coronas, armas, dados, rosas y frases como
real hasta la muerte, bebé. Bebé. No, yo le quité el bebé, pero le puse la frase de Anuel. O haber nacido en el estado Aragua, por ejemplo. O hijos de Dios. O sea, este es el elemento vinculante para que la gente pueda ser encarcelada en cualquier lugar de los Estados Unidos, humillada, vilipendiada, torturada, como ha pasado en Guantánamo con los venezolanos, que son los que pueden servir como pistas en operativos de vigilancia e identificación. Pero todo esto lo contribuyó María Corina, Ronna Rísquez y cada uno de estos personajes que con el supuesto ímpetu de la investigación periodística lo que han es contribuido a la estigmatización y a que ataquen a los venezolanos en cualquier lugar de los Estados Unidos. ¿Ves? Después te dicen, no, pero es que eso no define que eres del Tren de Aragua. O sea, cualquier persona del Tren de Aragua, si tiene una frase que dice, vamos pa' Choroní, hermano, lo meten preso, hermano. ¿Ah? O que te busquen en las publicaciones una fotografía, no sé, en la Torre Sindón y te meten preso. Entonces, para que ustedes se den cuenta de la locura, pero esos sectores de la oposición fueron los que contribuyeron. ¿Qué dice el señor Roy? ¿Tú has visto a Ronna Rísquez? No. Ella dijo que ella se infiltró en el Tren de Aragua. Pero se vino para acá. Sí, que ella vive aquí. No, ya está afuera, ya. ¿Está afuera? Sí. Bueno, yo estuve viendo que ella tiene residencia en Caracas, Venezuela. No sé si se fue. Sí. Pero ella que se infiltró en el Tren de Aragua y en la banda del Coqui también. Ah, muy bien. Pero no sé, la verdad que no me parece alguien que pueda infiltrarse en una banda de criminales porque no pareciera. Está como cuando María Corina dijo, sí, yo hablo con Grenell todos los días. Él me informa todo antes de los pasos que va a dar aquí en Venezuela y hablar con Maduro. La periodista venezolana ha presentado una matriz negativa y peyorativa sobre el país a través de su libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, publicado en 2023 y utilizado para promover la falsa narrativa en torno a este grupo criminal y la migración venezolana. Pero es que para eso hacen este tipo de investigaciones. Primero, investigaciones alarmantes, títulos que tú digas, mira, ya voy a conocer, o sea, como que si fuesen los libros de los periodistas que investigaron a la camorra en Italia, ¿verdad? Que hay un libro de un señor que se llama Roberto Saviano, que es muy bueno, que es un bestseller, y esta persona sí se infiltró, sí hizo un análisis investigativo, pero que la gente te diga, no, pero entonces, ¿cómo lo identifico? No, si tiene real hasta la muerte y escucha a Anuel, es del Tren de Aragua. El Tren de Aragua. No, hermano. Es más, ahorita pon una canción de Anuel para que también nos señalen como miembro del Tren de Aragua, hermano. Un real hasta la muerte, baby. Pero bueno, los testimonios de la gente de ayer, hemos salido del infierno. Cada vez más son más dantescos estos testimonios de la gente que viene llegando a Venezuela, que viene siendo repatriada, que las recibe con Viasa, que los reciben después las autoridades, que los llevan hasta sus casas. Ojo, hasta sus casas. Si usted no tiene ningún problema policial, ¿verdad? Que aparezcas, digamos, en alguna investigación, usted se va para su casa, lo llevan hasta la puerta de la casa. Los organismos auxiliares de investigación, el SEBIN, el DGCIN, etcétera, etcétera, la Policía Nacional Bolivariana. Pero bueno, seguimos con más a propósito de esto. Mira, quería avanzar un poquito, un puntico sobre Ronna Rísquez, ¿no? Que ella es becaria fue becaria de algo que se llama el DART Center. Que es el DART Center, es una organización encargada de financiar proyectos en diversos países y funciona como Open Society. Uno de los inversionistas que entrega dinero a DART Center se llama Kenneth Dart. Ajá. Este señor fue director del Dart Container Corporation y fue en 2014 que becó a esta señora. Dice por aquí, el financista de Dart Center fue perseguido por la justicia de Estados Unidos por fraude fiscal y se refugió en Irlanda cambiando de nacionalidad para que no lo procesaran. De allí en adelante sus maniobras han sido audaces pero muy violentas respecto a la compra de deudas. Ha tenido problemas hasta con Argentina en tiempos de los Kirchner. Entonces Dart mete el dinero al Dart Center y le paga a esta señora, la mujer opositora duro del gobierno. Nada más con saber que es editora y es editora del Inside Crime Venezuela. Imagínate. Es que ahí está. Es una web de propaganda para decir que Venezuela es un país mega corrupto y de criminal, y de ahí sale, y violento. Y además, cuando te das cuenta de esta, para la gente que nos está escuchando, Ronna Rísquez escribió un libro sobre el Tren de Aragua que se convierte en referencia, digamos, investigativa, en cita. De hecho, aquí estoy leyendo un artículo de Miguel Enrique Otero, porque es que todos los que hicieron esta campaña del Tren de Aragua fueron esos sectores que lograron imponer dentro de la campaña de Donald Trump 2 spots publicitarios
de vamos en contra de los venezolanos del Tren de Aragua, etcétera, etcétera. O sea, no existe el cartel de Sinaloa, no existe la mafia de Guadalajara, o sea, no existen los carteles colombianos, no existe la mafia albanesa, no existe nada más. El Tren de Aragua es el que logró montar esa estructura que supuestamente acaba con la seguridad de los países latinoamericanos y estadounidenses. Entonces, Dios mío, por favor, pónganse serios con esta situación que están acabando con muchas vidas y acabando, digamos, en términos de traumas, acabando en términos de persecución, acabando en términos de que los mandan a Guantánamo. O sea, ustedes son unos miserables que con estos panfletos investigativos lo que han hecho es contribuir con una campaña malsana, emanada desde María Corina, desde Julio Borges y desde todas aquellas personas que decían que los venezolanos eran una plaga en Latinoamérica. Seguimos con más noticias porque el gobierno de Venezuela ajusta horarios de la administración pública ante emergencia climática. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado informando sobre las medidas que se implementarán para contribuir con la estabilidad del sistema eléctrico nacional ante la emergencia climática. Según el comunicado, a partir del lunes 24 de marzo se aplicarán las siguientes acciones en toda la administración pública nacional, que incluye ministerios, gobernaciones, alcaldías y los poderes públicos del Estado venezolano. Se ajusta el horario laboral para la administración pública, que se limitará de 8 a 12:30 del mediodía durante 6 semanas. Se exceptuarán de esta disposición los organismos encargados de prestar servicios esenciales a la población. También se incrementará o se implementará el sistema 1x1, alterando días laborales y no laborales para reducir el consumo energético. Y bueno, esa noticia ayer cayó, es un comunicado oficial, ¿no? A propósito de algunas políticas que se van a generar en estos días por el tema de la sequía. Seguimos con más noticias, 7:19 de la mañana. Seguimos con más noticias porque ICE muestra rostro de 2 venezolanos radicados desde 2003 en Estados Unidos. En un giro inesperado, el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicó los rostros de 2 jóvenes venezolanos supuestamente vinculados al extinto grupo criminal Tren de Aragua. La publicación forma parte de una serie de acciones de ICE para argumentar la deportación de presuntos delincuentes a El Salvador. Sin embargo, la atención se ha centrado en el caso de estos 2 individuos cuya reseña indica que residen en Estados Unidos desde el año 2003. Asimismo, este dato ha suscitado interrogantes, ya que el Tren de Aragua no existía en esa época y actualmente se considera desarticulado. No sé si vieron esa foto. Por ahí son unos chamos como de 25 años que dice que estaban escondidos desde 2003 en los Estados Unidos, o sea... ¿Desde el 2003? Sí, hace 22 años, o sea... ¿Y cuántos años tienen ahora? 25. Eran del Tren de Aragua y están escondidos en los Estados Unidos cuando tenían 3 años, 4 años, 5 años de edad. O sea, ellos... Es la cuenta oficial del ICE, en serio. Yo me imagino que ellos nacieron y enseguida llegó el tatuador saliendo del quirófano, enseguida real hasta la muerte. Ya le hicieron un tatuaje. Oh, hijo de Dios. Dios mío, qué locura. Los jóvenes. Bueno, 7:20 de la mañana. Vamos con una cancioncita y al regreso continuamos con más noticias. Que plan contra Venezuela era generar un falso positivo para dañar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lo informó este sábado en declaraciones a la prensa sobre las actualizaciones de la operación Relámpago en el estado Zulia. Además, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó: hicimos una incautación de 2.619,3 kilos de droga en una lancha. Detalló Diosdado Cabello sobre las sustancias incautadas durante esta operación, en la cual tenía como objetivo generar un falso positivo para dañar a el país. Escuchemos palabras del ministro. Esto es una lancha que no es de la Armada, no es de nuestra Armada, es un falso positivo. Hicieron una lancha, pusieron un sello por allá que dice guardacosta, una insignia que no es la de la Armada, pero que de lejos usted la ve y dice es la Armada venezolana. Entonces el plan contra Venezuela era que una lancha de estas características, de esa banda, saliera al Caribe, fuese capturado y el mundo tendría la noticia que esperaban contra Venezuela. ¿Cuál era la noticia? Armada de Venezuela vinculada al tráfico de drogas, fueron encontrados no sé cuántos kilos. Y seguían armando contra Venezuela su expediente que tratan de ellos montar con falsos positivos. Esta lancha fue capturada.
Al mismo tiempo, el ministro Diosdado Cabello presentó nuevas evidencias de la trama de conspiración y narcotráfico que vincula a varios alcaldes del estado Zulia y a sectores de la oposición extremista. Escuchemos. Hemos dado quizás el más duro golpe que se le ha dado en los últimos tiempos a las bandas del narcotráfico. Comienza a armarse todo el rompecabezas que nos lleva al final a establecer el vínculo entre conspiración, narcotráfico, corrupción, donde están implicados sectores que ejercen funciones de gobierno en el estado Zulia. Y yo reitero y denuncio ante el mundo, en esta operación está hasta el cuello sectores opositores, dirigido por la señora María Corina Machado. Asimismo, el ministro de Interior y Justicia y Paz Diosdado Cabello aseguró que el exalcalde Rafael Ramírez estaba involucrado en corrupción, narcotráfico y planes desestabilizadores. Escuchemos. El señor Rafael Ramírez, aquí en la derecha venezolana, está diciendo que es un preso político, es un corrupto, el hermano de Juan Pablo Guanipa. El hermano de Juan Pablo Guanipa, que está detenido, aquí está Pedro Guanipa, declara cómo sacaban el dinero para entregarlo a Juan Pablo Guanipa. Ojalá salieran los sectores políticos a reclamar su mercancía. Los sectores opositores. Salgan pues, reclamen su mercancía, salgan a llorar. Ya salieron a llorar por Rafael Ramírez. Es lo único que han llorado. Y que es un preso político. No, Rafael Ramírez está hasta aquí en esta operación. Devuélvanme los 9.000 kilos de cocaína que... Qué fuerte, ¿no? Dios mío, pero vieron lo del tema de las lanchas, cómo la habían colocado, digamos, Armada Nacional. Eso era para una foto. Una operación de falsa bandera, sí, para involucrar a la Armada Bolivariana con el tema del narcotráfico. Claro, por una foto, me imagino que la incautaban, digamos, cercanos, llegando a Aruba o Curazao, y con unos aviones, unos helicópteros y unas lanchas rápidas de otro país, diciendo, miren, encontramos esto. Utilizaron lanchas de la Armada Nacional, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para mover la cocaína, ¿no? Ahí fue desmantelada esta red, esta infraestructura que era proclive al narcotráfico, en donde ya me lo decía un amigo, miren, en el caso del estado Zulia, ahí digamos una política tajante, vertical, el 30% de los alcaldes están presos del estado Zulia. Del estado Zulia. El 30%. Imagínate. El estado Zulia tiene 21 municipios. Tiene 21 municipios y tiene como 8 o 9 alcaldes presos. Algunos por corrupción. Son de esos municipios. 7. De esos municipios. El 30% son 7 alcaldes. 7 alcaldes, imagínate. 7 alcaldes de... hay que verle la cara a eso, y por eso hay que prestarle mucha atención al estado Zulia, porque estaba utilizándose o pretendía utilizarse como cabeza de playa. Por eso, digamos, colocaron estas, ¿cómo se llama? Estas lagunas para alimentos de cangrejo en toda esa vía, de lado y lado. Claro, ¿verdad? Por eso es lo que te estoy diciendo. O sea, la mayoría de los alcaldes detenidos son alcaldes fronterizos, que están pegados a la frontera con el lado colombiano, y los que no, fíjate, son los que están del otro lado, casi al oriente del Zulia, a la costa oriental del lago, arriba en la parte alta, que sale y conlinda con el Golfo de Venezuela hacia Aruba, hacia allá, hacia arriba. Imagínate. Pero bueno, ahí está nuevamente una rueda de prensa del día sábado por parte del ministro de Interior, Diosdado Cabello, que también, brindó elementos para la investigación. 7:30 de la mañana. Seguimos con noticia. Dirigente de Voluntad Popular es capturado en los Estados Unidos por vínculos con el Tren de Aragua. El dirigente del Partido Voluntad Popular de Los Guayos, de Estado Carabobo, Teobaldo Antonio León, fue capturado en Estados Unidos por vínculos con el Tren de Aragua. A través de su cuenta en X, el Departamento de Migración ICE detalló este sábado que el dirigente de Voluntad Popular fue arrestado el jueves pasado por ser miembro de esta banda delictiva. Dios mío, 7:30 de la mañana, pero vamos a analizar esa noticia. Sí, ellos están publicando capturas, ¿no? Y ponen fotos, ¿no? Sobre todo con esto que llaman el Tren de Aragua, y ayer estábamos revisando y sale este TDA Arrest,
Teobaldo Antonio León. E hicimos una pequeña búsqueda y cuando vemos dirigente de Voluntad Popular. De Voluntad Popular. Yo pensé, algún día saldrá Gilbert Caro ahí. Claro. Y bueno, y el jefe de él es Juan Guaidó, Leopoldo López. Y están los vínculos, entonces en tal caso sí. Es cierto esto. Free Teobaldo. Si es cierto esto, entonces, bueno, su jefe, el jefe de Teobaldo, no está en Miraflores, como quieren decir ellos. El jefe de ellos está en Florida, Juan Guaidó. O en Madrid, Leopoldo López. Ahí está. Ahí está, no, la relación es directica. Teobaldo Antonio León, dirigente de Voluntad Popular, arrestado en Estados Unidos por sus vínculos con el Tren de Aragua. Seguimos con noticias en materia internacional, negocio migratorio. Trump logró vender $5.000 millones en Visa Gold para multimillonarios del mundo. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha generado controversia con la implementación de un nuevo programa de Visas Gold, destinado a multimillonarios de todo el mundo. Según informes, en tan solo una semana se vendieron 1.000 de estas Visas Gold en un precio de 5 millones cada una. Esto resultó en una recaudación total de $5.000 millones. En este sentido, Howard Lutnick, un alto funcionario del gobierno, declaró que los fondos obtenidos a través de este programa se destinarán a reducir la deuda nacional la que actualmente asciende a $36.2 billones. ¿Qué les parece? No, bueno, miren, por un lado hay una aporofobia, ¿verdad?, por parte de estos sectores. O sea, hay una lucha en contra de los migrantes pobres, pero que muy extrañamente nunca se había visto en la historia la búsqueda de un sector de personajes, de topografías. Es decir, cuando tú colocas, vamos a buscar a la gente del Tren de Aragua, ¿verdad?, empiezas a perseguir a todo el mundo, empiezas a sacar gente. El caso del muchacho chileno, venezolano que estaba en Chile, que era músico y que después lo metieron preso, ¿verdad? Y así más de una de esas personas que tienen y que lo que estaban haciendo era trabajar por los Estados Unidos, además por mecanismos creados por ellos mismos, el TPS, el CV1, o sea, todas esas cosas que ellos se crearon para hacer, digamos, una política de imán para atraer a estos migrantes. Pero por el otro lado está, bueno, esa experiencia ultrasensorial, que es que usted puede pagar una visa en $5 millones, y yo no sé cuáles son los beneficios de esa visa, pero lo que sí sé es que con 1.000 ricos del mundo, lograron obtener, digamos, ya su nacionalidad. Yo no sé si después su residencia, ¿verdad? Pero $5 millones a 1.000 personas, bueno, son $5.000 millones que se levantaron así, en una semana. A lo que nos tienen acostumbrados estos sectores ricos, estos personajes como Elon Musk, etcétera, etcétera, que me imagino fue uno de los creadores de esta experiencia ultrasensorial. Bueno, por lo menos entrega un papel de nacionalidad, no como Milei, que levanta plata y se la roba. Claro. Y después dice, después lloran. Ellos sabían dónde estaban metiendo su dinero. Vamos a hacer una vaca, ¿vale? Lo que es buen vendedor, ¿no? Vamos a hacer una 5.000 millones, un momentico, págate. Vamos a hacer una vaquita ahí de $5 millones. No, yo no puedo, yo de ahora en adelante no voy a poder dormir, de verdad. Porque no den la visa, vale. Necesito levantar esos $5 millones para ver si me dan esa visa, ese papel de nacionalidad. Pero fíjate lo que quiere decir esto. Lo que quiere decir Trump con esto, que vendió 1.000 visas de esas 5 millones y levantó $5.000 millones rapidito. ¿Qué quiere decir con esto? Que Trump quiere que lleguen migrantes a Estados Unidos, pero que sean ricos. Los pobres no, aquí no entran los pobres, solamente entran ricos a comprar y a gastar plata aquí en los Estados Unidos. Y el que quiera hacerse ciudadano estadounidense, bueno, son 5 palos. Creo que por allá en Qatar o en uno de esos países te cobran son $10.000 y te entregan los papeles rápido y puedes acceder, digamos, puedes tener licencia de conducir, etcétera, etcétera. Algunos beneficios, pero estos se pasaron de maraca. $5 millones. $5 millones. En España son 500.000, ¿no? Compras una propiedad de 500.000 y te dan la... Que fue la que pagó Ledesma. Claro, Leopoldo López. No, ellos no compraron ellos dijeron, no, yo soy Minecraft. Yo voy a comprar todos los edificios que hay por acá. Pero fíjate, en Madrid, por ejemplo,
un piso, como dicen ellos, pequeñito, de lo mínimo, 2 habitaciones, 70 metros cuadrados, valen 300.000, 400.000 euros. Las cosas chiquitas. Y en zonas normales. Sí, en zonas. O sea, Leopoldo López y Ledesma viven en ¿cómo se llama? Salamanca. En el barrio Salamanca de Madrid, que es la zona más cara de Madrid. Allí un piso pequeñito de 60, 70 metros cuadrados está por el orden de los 800.000, 900.000 euros, para que ustedes lo sepan. Y Leopoldo vive en una casa, pero gigantesca, de ¿qué? 200, 300 metros cuadrados. Eso mínimo costó 5 millones de euros, para que usted lo sepa. 7:36 de la mañana. Vamos con una cancioncita, ya regresamos con más. Hoy es lunes 24 de marzo. Pendiente que hay muchas noticias, así que estaremos informándole. De 41 minutos de la mañana, ya tenemos nuestro primer contacto internacional. ¿Para dónde se mueve nuestra brújula, Pedro? Nuestra brújula informativa se mueve inmediatamente en medio del don de la ubicuidad que el señor Pascual Serrano se encuentra desde Europa, España. Y ahora Venezuela News se mueve a España. Benvenute, Pascual. Buen día. Pascual, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Vamos contando cosas. Adelante. Bueno, empezamos con la noticia de que la venta de coches chinos se ha duplicado en España en un año. Bueno, en España, en Europa en general, los coches chinos son pocos, pero ya son el doble que hace un año. En el caso español han pasado del 3 al 6%. Imaginen que algunas empresas están abriendo 29 concesionarios en un mes. El último modelo barato que está triunfando es uno por 14.000 euros, uno de gasolina. Bueno, el mensaje de estos coches es sencillo, y es que están arrebatando a las marcas europeas, que están subiendo sus precios y se están dedicando a los públicos más selectos. Y mientras tanto China se está posicionando como lo que llamaríamos el vehículo del pueblo, es decir, los vehículos humildes dirigidos a los sectores más populares, que no sabemos cuánto aguantarán por esos aranceles que pone Europa, que parece que castigan precisamente a los sectores más modestos que no tienen tanto dinero. Pues según las preguntas y lo que responden los usuarios y los vendedores de los concesionarios, la gente los compra porque por su precio, su utilidad y su tecnología. O sea que ahí tenemos otro sector más en el que China está triunfando, acaparando el mercado y con impotencia las autoridades europeas intentando frenarlo con aranceles. Esos que le criticamos luego a Estados Unidos. Imagínate. Seguimos con más noticias, señor, con sus carros eléctricos por allá en España. Vamos adelante. Bueno, hoy está siendo noticia que se han reunido las delegaciones de Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita para hablar sobre la paz en Ucrania. Es curioso porque según informen los medios rusos o los europeos cambia. Según la prensa rusa, las negociaciones de hoy se centrarán en la seguridad de la navegación en el Mar Negro y la posible renovación del acuerdo de transporte de granos, conocido también como la Iniciativa del Mar Negro. Punto. En cambio, según la prensa europea, se trata de una jornada decisiva en las negociaciones de paz, en las que Washington espera lograr un acuerdo de alto el fuego que vaya más allá de las infraestructuras energéticas. Hay que recordar que la semana pasada ya hablaron Putin y Trump acordaron, el presidente ruso aceptó la propuesta de Estados Unidos de introducir un alto el fuego de 30 días en los ataques a infraestructuras energéticas de Rusia y Ucrania. Rusia dio esa orden al Ministerio de Defensa, pero sin embargo está denunciando que Zelensky y el gobierno de Kiev ha violado ese acuerdo en varias ocasiones. Y otro detalle curioso es que el negociador jefe de Estados Unidos, Steve Witkoff, en una entrevista con el periodista Tucker Carlson, dio por buenas las afirmaciones de Moscú de que la inmensa mayoría de la población de las 4 zonas del este de Ucrania quería estar bajo las fronteras de Rusia. O sea que todo parece que va dirigido a que Ucrania se vaya haciendo la idea, y Zelensky, de que esas zonas están perdidas a favor de Rusia.
Le dijeron, vamos a negociar con Estados Unidos esos terrenos tomados por Rusia y por favor, Zelensky, olvídate de ellos. No interesa, no vas a negociar nada en absoluto. Seguimos con más noticias. Olvídate de medio país que es para Rusia y el otro medio que sus tierras raras son para Estados Unidos. Bueno, seguimos con más noticias. La tercera es que la inteligencia occidental paga a los líderes de las protestas en Serbia, según el viceprimer ministro de este país. Los organizadores de la protesta de Serbia, según el ministro Aleksandar Vulin, están recibiendo apoyo directo de los servicios de inteligencia occidental. Él ha dicho lo siguiente: tal reunión de personas no puede ser aleatoria y no puede continuar durante tanto tiempo por casualidad, solo por entusiasmo. Sin una organización externa no habría sido posible. La inmensa mayoría de estos jóvenes han sido comprados, organizados y pagados por líderes europeos. Hay que recordar que estas protestas masivas comenzaron en noviembre del 2024, cuando una marquesina se desplomó en la estación de tren de la ciudad Novi Sad y mató a 15 personas. Desde ese momento, los manifestantes exigen la dimisión del primer ministro y del alcalde, así como la detención de todos los que en su opinión son responsables de lo ocurrido. En marzo se organizó una protesta en Belgrado con más de 100.000 participantes, y el presidente lo comparó con lo sucedido en el Maidán de Kiev, que fue un golpe de Estado llevado a cabo con la participación de las fuerzas occidentales. Pero fijaros, es la primera vez que por un accidente del derrumbe de una marquesina de una estación se pide la dimisión de un presidente y de su gobierno y que vayan todos a la cárcel. Eso solo sucede con un gobierno que no gusta a Occidente. Si un gobierno no le gusta a Occidente, parece que tiene que irse porque se cae la marquesina de una estación de tren. Bueno, imagínate. Señor Pascual, usted sale con unas noticias medio extrañas, señor Pascual, por favor. Seguimos con más noticias. Creo que es la de Bayer, ¿no? Sí, Bayer. Y eso yo creo que a los colombianos les interesa, por lo que luego contaré. Bayer ha sido condenada a pagar 2.100 millones de euros por el herbicida con glifosato en Estados Unidos. Un jurado de Georgia ha condenado este viernes a Bayer a pagar 2.100 millones de dólares a un demandante. El afectado alega que el herbicida Roundup, que fabrica Bayer y que antes fabricaba Monsanto, que luego fue comprada por Bayer, le ha provocado cáncer. La compañía ya ha pagado 10.000 millones de dólares para resolver disputas relacionadas con este herbicida y enfrenta otras 60.000 demandas adicionales. Bayer ha afrontado todas estas reclamaciones después de que la OMS, la Organización Mundial de Salud, advirtiera que el glifosato podría ser cancerígeno. Y aquí es donde hay que recordar que el glifosato fue el herbicida utilizado durante años en Colombia para erradicar los cultivos ilícitos a costa de la salud de los colombianos. Fue el gobierno de Uribe el que lo aplicó a mansalva, el gobierno de Santos suspendió su uso en el 2015, Duque quiso volver a implantarlo y afortunadamente Gustavo Petro parece que ha aprobado la eliminación definitiva del uso de glifosato. O sea que todo esto tiene mucho con Colombia. Bueno, imagínate cuántos campesinos, cuánta gente murió por este tema de este herbicida que, bueno, se vendía a granel, sobre todo en el Plan Colombia, donde se establecieron estos acuerdos para quitar los cultivos de droga. Vamos con la siguiente noticia, que esta me interesa. Bien, otra vez volvemos con los huevos de Trump. Como todos sabemos, la situación de los huevos en Estados Unidos sigue siendo desesperada, aumenta el precio, no hay huevos. Y lo último que se les ha ocurrido ha sido iniciar contactos con varios países europeos para importar huevos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha enviado una carta a los países productores de huevos en Europa en el que les pide que estimen el número de huevos que podrían suministrar a Estados Unidos. Bien, el tema, claro, le ha sido a proponérselo a los países europeos a los que hace 2 días les ponías unos aranceles del 25%, y ha sido tan ingenuo de decir, uno de ellos ha sido a Dinamarca, que es el país que tiene la jurisdicción de Groenlandia y el que le han dicho que querían apropiarse de Groenlandia. Conclusión, la respuesta a cuántos huevos podrían suministrar a Estados Unidos ha sido que más o menos 0. Es decir, no hay huevos para Estados Unidos. Total, que ha declarado que no le van a suministrar huevos a Estados Unidos porque nos hacen falta en Europa. Curioso, porque el único que parece que ha dicho que le va a exportar huevos va a ser Turquía, que le exportará 15.000 toneladas de huevos. La sorpresa es que el gobierno turco, no sé si lo contamos el otro día, ante la acuciante necesidad de Estados Unidos, pues le ha puesto un arancel a la exportación.
Es decir, no es que el huevo va a subir por unos impuestos que se queda a Estados Unidos por un producto que entra adentro. No. Es que los turcos han dicho que el huevo va a subir, pero por un impuesto que le van a poner ellos y que lo van a cobrar ellos antes de que entre en Estados Unidos. Así que no quieren aranceles, pues ahora sí, pero por parte del país exportador, que es el que se va a quedar con los aranceles. Bueno, imagínate, guerra comercial en doble vía se va generando. y a huevo limpio. A huevo limpio, a huevazo. A huevazo Aranceles a huevazo, para que sea serio y se organice. Mire, señor Pascual, pero antes de despedirnos, estuvo por allá por Cuba. ¿Qué pasó por allá? Sí, estuve en el encuentro Pacia, donde participamos 300 y pico personas. De nuestro equipo también estuvo Karen Méndez. Hubo muchos venezolanos, demasiados. Y bueno, pues se habló de cosas de comunicación, de nuevas tecnologías, de cómo enfrentar en los modelos actuales de redes el modelo dominante. Yo creo que fue una cosa enriquecedora, valiosa, que vuelve a demostrar que Cuba está en primera línea de todo, de comunicación tradicional en su momento y ahora de comunicación de nuevas tecnologías en estos días. Fue muy enriquecedor, vimos a muchos amigos, hicimos varias entrevistas que poco a poco irán llegando para Venezuela News. Una de ellas con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que hicimos para Venezuela News y que cuando la tecnología lo permita, pues iremos llegar a la grabación en exclusiva para Venezuela News, donde le preguntamos sobre todo lo divino y lo humano al presidente de Cuba. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos ahí muy atentos y pendientes de esta entrevista que se le hizo y en donde participó Venezuela News con el presidente Díaz-Canel. Bueno, estaremos muy pendientes, señor Pascual. El día miércoles nos veremos. Atentos. Muy bien, hasta el miércoles. Gracias, Pascual. Hasta el miércoles, Pascual Serrano desde Europa. Mira, yo quería mostrarles un informe a propósito de lo que dijo el presidente de responsabilizar a Bukele de cualquier cosa que le pase a un venezolano. Es un informe de 2024 de una organización de El Salvador que se llama Socorro Jurídico Humanitario. Dice así: se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en los centros penitenciarios de El Salvador. Miren estos números. Según un informe elaborado por la organización civil, el 94% de las víctimas mortales del régimen de excepción en las cárceles no era pandillero, frente al 6% que sí lo era, y revela tratos degradantes y desapariciones forzadas. La directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, condenó el plan de control territorial que implementan allí Bukele y denunció que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Afirmó que se han contabilizado 241 muertes en prisiones, entre ellas 2 niños. Eso fue en el año 2024. Según un informe elaborado por la organización civil, el 94% de estas víctimas mortales en las cárceles no era pandillero, frente al 6% que sí lo era, y revela tratos degradantes y desapariciones forzadas del total de las 26.250 personas que no han cometido ningún delito y fueran detenidas arbitrariamente. Así Solo que esta por política de enviar tatuajes, para allá, pues se corresponde a lo que hizo Estados Unidos. Es lo mismo que está haciendo El Salvador. Entonces aceptan en la cárcel a cualquier persona que no ha cometido ningún delito, ¿no? Y no solo eso, sino que están inmersos están metidos junto a un montón de pandilleros, asesinos, gente que sí ha cometido crímenes y que además pasan a ser víctimas de ellos en la cárcel, simplemente por tener un tatuaje, por ejemplo. Como un tatuaje del Real Madrid. Y no sé si vieron, sí, un futbolista, ¿no? Y no sé si vieron un artículo que salió en Time de un periodista que estuvo al frente, que estuvo ahí pues narrando. Él tiene un periodista estadounidense que tiene un año viviendo en El Salvador y documentando sobre, bueno, la experiencia de Bukele allá y todo esto, y es muy fuerte, muy desgarrador el trato de los venezolanos. El trato que le hicieron a los venezolanos al bajar del avión, los golpes, las patadas que le metían, cómo les cortaban el pelo a propósito, los desnudaron. O sea, un trato bastante denigrante y degradante a estos 238 venezolanos que llegaron allá a El Salvador. Por suerte, espero que no sigan llegando por allá, abuelo. Sí, bueno. Ya se retomó otra vez la diplomacia. Veo una línea ahí en donde están mandándolos a México, están mandándolos a Honduras. O sea, el tercer país no tiene que ser necesariamente este campo de concentración a cielo abierto, esta cárcel, esta ergástula, esta cosa horrible en el que se ha generado, en el que se ha convertido El Salvador en un país cárcel.
No es un país en donde se hermanan, donde hay encuentros de los latinoamericanos, por el contrario. Un país que se ha convertido en un centro de reclusión, en donde se violan los derechos humanos, en donde se estigmatiza, en donde se persigue, en donde se busca tratar de sacar un rédito económico. Ya lo vemos, por un lado Trump cobrando $5 millones y por otro lado este personaje cobrando entre $2.000 a $6.000 por preso mensual para supuestamente resguardarlo. Ahora bien, tienen 45.000 personas. Tendrían que construir más cárceles en vez de construir, colegios, construir universidades, para que ustedes se den cuenta de la diferencia, ¿no? De la diferenciación que hay. Mientras en otros países se construyen universidades, se construyen escuelas de medicina, qué bueno sería, por ejemplo, que se construyera en El Salvador, una universidad de inteligencia artificial. O sea, otras cosas que el mundo ya nos está generando. La gente de El Salvador criticaba porque él decía que iba a llenar El Salvador de ingenieros, científicos, inventores, y llegan son detenidos. Está importando gente para las cárceles. No, en un principio sí llamó a alguna gente. Hay un señor que se llama Kaiser Report, que lo acompaña a él con el tema del Bitcoin. O sea, hizo como un llamado a alguna gente, pero al final en el camino terminó llamando fue a puro malandro, a pura gente inescrupulosa, a puros bandidos de estafa Ponzi, a la gente de Voluntad Popular. Ya cuando ya llegó y importó a la gente de Voluntad Popular, eso se convirtió en el desastre, en violaciones de derechos humanos, en ataques a la gente, etcétera. Y mientras tanto tiene una serie de influencers como el señor Menoni, que sale con una pistola, una pistola, y que vamos a buscar a los del Tren de Aragua. O a veces sale haciendo videos en las playas y que miren qué bonita es la playa del Salvador, una playa marrón toda fea. O sea, tienen influenciadores para supuestamente mostrar la belleza y muestran una playa toda marrón, todo horrible. Entonces es para que ustedes se den cuenta del trabajo que viene haciendo. Si vieron el informe que salió en New York Times el viernes. Agencias de inteligencia de los Estados Unidos concluyeron que el Tren de Aragua no está controlado ni actúa por orden del gobierno de Venezuela. Sí, claro, esa noticia pegó el viernes durísimo. Durísima, ¿no? Según un artículo publicado por New York Times este 20 de marzo, un informe de inteligencia de los Estados Unidos fechado el 26 de febrero concluyó que el Tren de Aragua no opera bajo el control del gobierno de Venezuela ni comete delitos en el país norteamericano bajo sus órdenes. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó esta afirmación para invocar la ley de enemigos extranjeros en 1798, justificando la deportación de venezolanos sin garantías legales a El Salvador el pasado fin de semana. El reportaje detalla que la evaluación de inteligencia fue realizada por múltiples agencias, incluyendo la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, que coincidieron que la banda actúa de manera independiente. A pesar de la falta de pruebas sólidas, el uso de la ley de enemigos extranjeros, una normativa aplicada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para internar ciudadanos japoneses, italianos y alemanes, ha sido duramente criticado por expertos legales y defensores de derechos humanos. Así que también, a partir de este informe de inteligencia, se cae parte de esa narrativa impuesta de que el control del Tren de Aragua o la jefatura está en Caracas, en Miraflores, por la que quieren decir que se puede hacer un bombardeo con drones y cosas así que sueñan ellos desde sus posiciones de que aquí tiene que haber una guerra civil para poder tomar el poder. Así mismo. Que no va a pasar. Bueno, para contribuir a las pruebas de que todos los venezolanos somos del Tren de Aragua, vamos con una canción de Anuel, Real hasta la muerte, baby, y ya venimos con más. Seguimos con noticias. Aquí veo una frase, me imagino que fue el reportaje del periodista de New York Times, Philip Holsinger, y dice: la admisión empezó con bofetadas. Un joven sollozó cuando un guardia lo empujó al suelo. Dijo: no soy pandillero, soy gay, soy barbero. Le creí, pero quizás solo fue porque no se parecía a lo que esperaba. No era un monstruo tatuado. Narra como el ministro de Defensa agarró a uno y lo tiró, lo bajó de la escalera a golpes y tal, el ministro de Defensa de El Salvador, entre otras cosas. Habría que buscar si el personaje tiene tatuaje, Bukele, ¿no? Porque de verdad que uno no entiende este tipo de cosas, este tipo de desmanes, este tipo de violaciones de derechos humanos. Ahí pudiese ocurrir cualquier tipo de tragedia a lo interno de esa cárcel.
mandando a chamos que son trabajadores con la Mara Salvatrucha, con gente que sí ha asesinado a un montón de gente, que sí ha robado, que sí está armada dentro de los Estados Unidos. Mientras tanto, bueno, se sigue generando en estos días también. Una señora fue encarcelada y les tocó soltarla, pagar una fianza de $1,500, porque la señora argumentó, que era cierto obviamente, que tenía que cuidar a su niño que tenía cáncer, y por eso fue que la soltaron, para poder cuidar a su hijo con cáncer, pero iba a ser deportada inmediatamente. Qué extraño mundo en donde el señor Donald Trump también se dejó encarcelar por estas pretensiones, por este supremacismo racial, por esta locura generada por los Crazy Cuban, por María Corina Machado, y para ustedes contar. Así que bueno, 8:11 de la mañana. Seguimos con más noticias a propósito de lo que están comentando, muchachos. El viceministro Rander Peña afirma que María Corina Machado apoya y celebra la criminalización en contra de los venezolanos. El viceministro para América Latina y el Caribe, Rander Peña, cuestionó la postura de la ultraderechista María Corina Machado, quien ha expresado de manera pública su apoyo al trato cruel e inhumano que se está practicando en contra de nuestros migrantes. Según Peña, Machado ha confesado su apoyo a políticas que criminalizan a los migrantes sin prueba ni debido proceso. Vamos a ver y a escuchar el video, material compartido por el viceministro. Creo que un esquema como el que se plantea con El Salvador es muy poderoso y le envía un mensaje directo a quienes están cometiendo crímenes en los Estados Unidos, que lo que les espera no es la impunidad de regresar a Venezuela, sino la justicia más severa en los Estados Unidos o en un tercer país. Que nos tienen aquí como secuestradas, mamá, no nos quieren soltar, lo que hacen es humillar a uno, tratar mal a uno. ¿Qué? Why? Is it illegal? Es para dejar documentado que a través de este medio el constante y brutal abuso de la autoridad, xenofobia y racismo exclusivamente hacia los venezolanos. Veo cómo me dejaron la cara de los golpes que me dieron injustamente. Fui golpeado en mi cuerpo, vean, me dieron patadas en las piernas. Y soy otra víctima de los oficiales de El Paso, Texas Processing Center, que me tenían contra el piso y me asaltaron. Trump llevar en la bandera amarillo, azul y rojo con 8 estrellas no es un delito. Ahí está. Miren, otra noticia, los negocios latinos se desploman por el terror a las deportaciones. Lo que está pasando es peor que lo que vimos con la COVID. La clientela ha caído hasta un 60% y los empleados abandonan sus puestos de trabajo por el miedo a que aparezcan los agentes de ICE. El pasado mes de enero, días después de que Donald Trump fuera investido presidente, agentes de migración llegaron al salón de belleza Dana en Mount Rainier, en Maryland, a 2 escasos minutos con la frontera con Washington, D.C. Buscaban a una de las empleadas, migrante indocumentada, a quien se llevaron detenida y que mantienen en un centro de detención de New Hampshire a espera de una audiencia judicial. A Daisy García, dueña del salón, le cambió la vida. Llegaron un día de semana, creo que fueron un jueves, ya este fin de semana no vino nadie, ni los trabajadores se acercaron a trabajar, ni los clientes vinieron, recuerdan, con pesadumbre. Que lo otro es también que se está hablando de que en Estados Unidos el turismo va a perder más de $56 mil millones porque la gente no quiere ir, o al menos muchos países están recomendando a sus funcionarios, como lo que también pasó el fin de semana, que a los trabajadores de las Naciones Unidas les dijeron que tenían que andar con su pasaporte diplomático dentro de sus pertenencias al momento de salir a los Estados Unidos o a las calles de los Estados Unidos, en Nueva York o en Washington, porque podrían y corrían el riesgo de ser deportados. Imagínense que hasta funcionarios de las Naciones Unidas tienen miedo de ser deportados. Ahí están un montón de cosas que están pasando con los trabajadores latinos que contribuyen a la economía estadounidense, y bueno, y estas locuras de estas violaciones de derechos humanos, de estos ataques ponzoñosos en contra de la dignidad del latinoamericano. Y que esto ocurra además teniendo al primer secretario de Estado hijo de inmigrantes cubanos. Ah, no, pero es que él es el primero. Es el primero. Él dice, a mí odio a los latinos, hay que sacarlos a todos, y su papá es cubano y vendía marihuana. O sea, si hay que buscar algún antecedente penal, el señor Marco Rubio tuvo problemas. Él dice que fue su cuñado, pero en su casa encontraron un montón de marihuana. Vendían droga en la casa de Marco Rubio. Imagínate. Eran los jíbaros. Eran los jíbaros de la zona. Los jíbaros de la zona. Ah, Dios mío, si nos ponemos a buscar antecedentes penales.
No, y se habla de las pandillas y de los enfrentamientos a tiros de las pandillas cubanas y colombianas por el control del tráfico de drogas en Florida, hace años. Verdaderas pandillas que todavía actúan, porque ¿quién controla el tráfico de drogas ahí en Florida? Pandillas que construyeron edificios, que compraron edificios, que compraron casas, etcétera, etcétera, que metían todo su dinero en los bancos. Bueno, vean las películas de los años 80 o 90 de lo que hacían las mafias cubanas y las mafias colombianas para Miami. La construyeron los migrantes, pero los migrantes, que estaban ligados al narcotráfico. O sea, cuando digo construyeron, no como comunidad, cuando digo construyeron es el montón de edificios que se hicieron en la época de Pablo Escobar, el montón de casas que se compraron, los puertos que tenían, los aeropuertos pequeños privados que compraron, las avionetas que habían tenido ahí, o sea, para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Seguimos con más noticias porque la hija de Elon Musk lo califica como patético hombre inmaduro y que la vida de su padre le importa poco. Así lo expresó la heredera del magnate a través de una entrevista para la revista internacional Teen Vogue. Durante su entrevista, Vivian Gianna Wilson, hija de Elon Musk, calificó al empresario de patético hombre inmaduro y aseguró que ser económicamente independiente de su padre desde que salió del armario como persona trans en el año 2020. Ante esto, Elon Musk también afirma que el virus woke mató a su hija transgénero. El multimillonario Elon Musk ha generado controversia al afirmar que el virus woke fue responsable de la muerte de su hija Vivian Gianna Wilson, quien es transgénero. Musk hizo estas declaraciones en respuesta a una reciente entrevista de su hija en la revista Vogue Teen, donde ella habló sobre su distanciamiento con el padre Elon Musk. Bueno, no sé si vieron la imagen de Trump este fin de semana jugando con unas cucharas y unos tenedores mientras tenía una reunión. Donald Trump sacándole platos de empresario al lado y el tipo jugando con, míralo, ese pana tiene problemitas. Bueno, es que él dice abiertamente que es drogadicto, pues él se droga. Él usa ketamina, anfetamina y otro tipo de drogas. Inclusive en un podcast salió fumando marihuana. Y es que el tipo está muy loco. Alguien decía, no, estaba tratando de hacer una esvástica tridimensional. Esto lo voy a construir ahora en grande, como unos cohetes, y los lanzaré al espacio. Mira, esta noticia también, esto lo dice CNN, nunca antes había tenido miedo ¿por qué crece la preocupación de algunas personas con Green Card en Estados Unidos? Esta semana una empresaria de Colorado llamó a su abogado de inmigración, presa del pánico, luchando con una preocupación que nunca esperó. Si viaja al extranjero para asistir a una conferencia, podría acabar deportada. Una mujer de Camerún que vive en el Medio Oeste tomó una decisión desgarradora. Volar a casa para asistir al funeral de su padre sería demasiado arriesgado. Un inmigrante de ascendencia palestina canceló sus planes de viaje internacional y se preocupó por la posibilidad de que ya no fuera seguro salir de su casa de Nueva Inglaterra con un kefi que ha llevado durante años. Una tatuadora canadiense que vive en el estado de Washington compartió sus temores en las redes sociales sobre un próximo viaje al otro lado de la frontera. Estas 4 personas no se conocen y muchos detalles de su vida son diferentes, pero tienen al menos una cosa en común. Son inmigrantes con una Green Card, un documento que les acredita como residentes permanentes legales en Estados Unidos. Y le dijeron a CNN que todavía tienen miedo de que la administración de Trump pueda echarlos del país. La abogada de inmigración, Latoya McBean-Pompey, dice que este miedo crece en el mayor problema que ve entre sus clientes que tienen Green Cards. Nunca antes habían tenido miedo, dice, pero hoy tiene miedo. Imagínate, hasta con Green Card te pueden deportar. Se acabó todo, hermano. Sí, el sueño americano. Cuando decían que, ¿cómo es que se llama? Que en un momento determinado Trump dijo que se iba a hacer realidad la purga, creo que fue él, ¿no? En la campaña. No, fue Elon Musk, que iban a hacer la purga como por 24 horas. Ya la están haciendo. La película la están haciendo. Hiperagresiva, ¿no? Súper agresivo. Miren, otra noticia que fue tendencia este fin de semana. Trump amenaza con enviar a cárcel de El Salvador a quienes vandalicen propiedades de Tesla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de terrorismo doméstico los ataques contra propiedades del fabricante de vehículos eléctricos Tesla y sugirió enviar a aquellos que vandalizaran las propiedades de Tesla a cárcel de El Salvador. Asimismo, en un comunicado del Departamento de Justicia de la administración de Trump, apuntó que varias personas ya han sido acusadas bajo esa consideración en casos que implican sentencias mínimas obligatorias de 5 años de cárcel.
no sé si han visto los videos de estos hechos donde sí, queman los carros, los rayan. La gente se graba ensuciando carros, rayándolos. Total. Golpeando carros, pero lo grave es que el presidente diga, los vamos a mandar presos, pero para El Salvador. Exactamente. Para un país en donde no dónde cometieron un solo delito, ¿no? Ya lo amenaza como bueno, una de las cosas peores que puede hacer el gobierno de los Estados Unidos. Enviar gente para otro país y sobre todo una cárcel tan peligrosa como ya la describimos hace ratico. Imagínate que la gente le tiene tanta rechera a este tipo. ¿Ah? Mira, con una maleta. y los rayos, mira cómo lo O sea, la rabia, la rechera que genera este pequeño personaje que va a pasar al basurero de la historia. Y estoy hablando de Elon Musk, pero también Donald Trump está pugnando por ganarse el primer lugar. Pues bueno, mira. Y Bukele también. Bukele. El Bukele que se metió con México. Bukele debería. Lo revolcaron este fin de semana. Sí. Porque dijo que era muy fácil acabar, que México no quiere acabar con la violencia. Ajá. Y que él lo logró en El Salvador y que eso es falta de voluntad política y ya. ¿Cuántos millones de habitantes tiene El Salvador? Habría que hacerse la pregunta. Creo que tiene a través de DITSIC debe tener como 2 millones de habitantes, una cosa así. Tiene 20.000 kilómetros cuadrados en México. Tiene las ciudades más grandes del mundo. Y que ellos digan y ataquen a Claudia Sheinbaum por esto. Bueno, 6,31 millones. Imagínate, 6 millones de personas. ¿Y la cárcel cuántas personas reciben? Vamos a ver cuántas personas debería tener para lograr una política efectiva en la cárcel SECOP. Creo que caben 40.000 personas. Dice, sí, que son 40.000 personas. 40.000, sí. O sea, tendrías que construir al menos 10 cárceles SECOP para tener a 400.000 personas. 400.000 personas. Que es el 10% de la población. Es el 10% de la población. No, una locura. Y además personas que no son del Salvador. Tendrías que construir 10 SECOP que te va a costar 100 millones, 200 millones de dólares, que es lo que ellos plantean por cárcel. 200 millones de dólares por cárcel. O sea, y para meter puros latinoamericanos que no cometieron delitos en El Salvador. O sea, ese es el planteamiento del país cárcel, del centro de detención, del centro carcelario más grande del mundo que se llama El Salvador. Mira, imagínate, ¿cuántos metros cuadrados que tiene El Salvador? 20.000. 20.000 kilómetros. Es más pequeño que el estado Falcón. Sí, es más pequeño que el estado Falcón. Y piensan construir 10 cárceles. Para esto, bueno, habrá una cárcel en cada esquina. Sí, claro. Caminas en una esquina, una cárcel, vas para la otra esquina y otra cárcel. Bueno. De locos. Bueno, hablando del Salvador y de los presos por ir que están allá por usar tatuajes, se ha viralizado unas noticias falsas de que supuestamente la vicepresidenta Delcy Rodríguez iba a promulgar una ley para meter presos hasta 20 años de cárcel a gente que tuviera tatuajes en Venezuela. Y se hizo como un trend en TikTok, y que después de ver a la vicepresidenta decir, entonces a la gente como lavándose el tatuaje en TikTok. Pero esto es completamente falso. Esto fue hecho con una cuenta que se creó 6 días antes de publicar el video, con IA, que supuestamente habla de que aquí se van a meter presos gente con tatuajes. Eso no es así, eso es completamente falso. Así que no se puede estén repitiendo eso. Miren, varias personas que lo dijeron. No se puede meter preso. Yo me acuerdo cuando murió Chávez, hubo una jornada en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en donde se tatuaron como 5.000 personas la firma de Chávez. O sea, no sé. Yo recuerdo eso. Estaba Yomico tatuando. Hasta Yomico la Claro, uno de los mejores tatuadores del mundo. Nosotros no tenemos problema con los tatuajes. Los tatuajes no definen absolutamente nada. Me imagino al fiscal general buscando gente, metiendo gente por tener tatuajes. Mire, muchachos, 8:24 de la mañana. Vamos con una canción y a la vuelta nuestro segundo contacto internacional. 8:30 de la mañana. Ya a esta hora tenemos nuestro segundo contacto internacional. ¿Para dónde se mueve nuestra brújula, Pedro? Nuestra brújula informativa se mueve inmediatamente hacia Siria. Bashar Barassi se encuentra en el lugar de la noticia. Y ahora Venezuela News se mueve a Siria. Buenos días, buenas tardes, Bashar. Buenas tardes. Hola, buenos días y buenas tardes. ¿Qué noticias nos tienes por allá, hermano? Cuéntanos.
Bueno, tenemos hoy varias noticias de Palestina, de Gaza, de Irán, de Turquía y también de Yemen. Voy a empezar por Palestina porque es la noticia número 1 en todos los noticieros del mundo. Realmente la situación en la Franja de Gaza es una tragedia con todos los sentidos de la palabra. El régimen israelí sigue bombardeando todos los aspectos de la vida en esta zona. Atacaron centros de refugio, escuelas, panaderías, hospitales, todo lo que se mueve está siendo atacado por el régimen israelí ante el silencio de la comunidad internacional. La cifra de los muertos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud, ha llegado a más de 50.000. El Ministerio de Salud afirmó que con esta cifra podemos hablar del 7% de los habitantes de la Franja de Gaza cayeron entre muertos y heridos. Los ataques aéreos no terminan y también se han dado órdenes para empezar una operación terrestre en el norte de la Franja de Gaza y por eso pidieron a todos los habitantes del norte de la Franja de Gaza salir de sus casas. Hay un desplazamiento forzoso a los habitantes del norte de Gaza por tercera vez y por encima de todo eso, todos los palestinos que están saliendo están siendo atacados por los aviones de guerra israelíes. Además, el embargo no termina. 3 semanas han terminado sin que entre ni un pedazo de pan a esta Franja de Gaza. La hambruna sigue prevaleciendo en todas las zonas. Asimismo, el día de ayer, cazas israelíes atacaron y destruyeron el hospital Nasser en el sur de la Franja de Gaza, donde habían varios enfermos, varios heridos, y donde bombardearon también el centro de oxígeno en este hospital, causando su salida de servicio. El Ministerio de Salud afirmó que con eso solamente 3 hospitales están operando en el sur de la Franja de Gaza, atendiendo las necesidades de una gran cantidad de gente. La ONU afirmó que 2.4 millones de palestinos se encuentran bajo amenaza de muerte por hambruna y por bombardeos y exigió una movilización a nivel internacional para detener las masacres del régimen israelí. Este régimen que está enfrentando una crisis profunda debido al aumento de las manifestaciones que exigen el alcance de un acuerdo de intercambio de prisioneros y otras manifestaciones aún más amplias que piden la renuncia de Netanyahu. Hay una crisis política profunda que está aumentando con el paso de los días tras la decisión de Netanyahu de destituir al jefe del Shin Bet, el cuerpo de inteligencia, Ronen Bar. Esta medida de Netanyahu, que está fuera de los marcos de las leyes y es una medida ilegítima, ha provocado varias interrogantes entre los diferentes medios políticos, militares y también la institución de seguridad, que exige que se revoque esta decisión y si no podría haber una rebelión dentro del régimen israelí. Entonces ellos están en una situación crítica a nivel interno y siempre lo que se moviliza en este régimen es el apoyo de Washington. Estados Unidos todavía no ha escatimado ningún esfuerzo para apoyar al régimen israelí en sus ataques y también en defender a este régimen a través de atacar a Yemen, que salió con la decisión de prohibir que los barcos israelíes entren al Mar Rojo como una forma de apoyo y exigiendo el levantamiento del embargo sobre Gaza para permitir que se reanude la navegación de los barcos israelíes en este mar. Realmente una guerra con todo el sentido de la palabra también está teniendo lugar entre Estados Unidos y Yemen. Estas imágenes que estamos viendo son parte de los ataques estadounidenses contra la capital Sanaa el día de ayer. Estados Unidos dice que son centros militares, centros de recluta y también depósitos de armas. Por lo que estamos viendo ahora es un barrio residencial en pleno centro de la capital Sanaa, donde los bombarderos estadounidenses dejaron al menos 2 muertos y más de 19 en el ataque de ayer. Sin embargo, Yemen es un país fuerte, no queda con los brazos cruzados. Atacaron por 4ª vez el portaaviones estadounidense Harry Truman, lo que obligó a Washington a enviar otro portaaviones porque parece que ya Harry Truman no puede aguantar más ataques. También Yemen ha ampliado el alcance de sus misiles, que no se limitó a atacar posiciones militares israelíes en el sur, sino también el aeropuerto de Ben Gurion, el aeropuerto principal cerca de la capital Tel Aviv, fue escenario de 2 ataques durante las últimas 36 horas que causaron la suspensión de la navegación de varias horas y hicieron que varias aerolíneas empiezan a reconsiderar el envío de sus aviones a este régimen. Entonces, los ataques de Yemen están causando dolor tanto para Estados Unidos como para Israel, y eso
impulsado a estos dos países a intensificar, determinar las posiciones militares yemeníes, porque Yemen es un país de muchas montañas y cuevas, y ahí es difícil poder tener la información de inteligencia suficiente para atacar a estos almacenes. Entonces, Estados Unidos destrucción en este país que sufre de extrema pobreza. Pasamos a Irán, donde las amenazas de Washington ya no tienen sentido. Las firmes posturas de los funcionarios iraníes en rechazo a cualquier negociación bajo amenaza han empezado a dar sus frutos. El enviado estadounidense para la región, Steve Witkoff, informó ayer que el presidente Trump está dispuesto a un arreglo total con Irán y que no busca una guerra. Estas declaraciones se produjeron después de que todos los funcionarios de la institución política iraní, empezando por el líder Sayyid Ayatollah Ali Khamenei, después el presidente y el ministro de Exteriores, afirmaron que no existe la posibilidad de entablar ningún tipo de negociaciones bajo amenaza y bajo intentos de atacar a Irán. Entonces ya Estados Unidos está reconsiderando sus posturas ante la firmeza de este pueblo. Además, existe una movilización diplomática iraní para tratar de apoyar a Gaza y crear una coalición internacional para detener esta agresión. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, sostuvo varias conversaciones telefónicas con sus pares de Jordania, de Arabia Saudí, y también tiene previsto ampliar sus esfuerzos diplomáticos para abordar la situación en Gaza y encontrar una posible solución que pueda poner fin al derramamiento de sangre del pueblo palestino en esta zona. Por último, tenemos una noticia muy importante de Turquía, donde la tensión ha aumentado significativamente durante las últimas 48 horas después de la detención de Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul, por supuestas acusaciones de corrupción. Eso ha provocado un levantamiento popular por numerosos y centenares de miles de turcos que llenaron las calles de Estambul y otras ciudades pidiendo revocar esta decisión y afirmando que İmamoğlu es un candidato que goza de apoyo de todos los turcos. Se hizo una elección preliminar para determinar la postura de los turcos y 13 millones de turcos informaron que apoyan a la candidatura de Ekrem İmamoğlu y piden revocar la decisión de ponerle en la cárcel siempre y cuando no existe una acusación y una muestra verdadera de que él está involucrado en casos de corrupción. Realmente esa tensión y las manifestaciones que llenaron las calles de Estambul provocaron también una crisis financiera por la devaluación de la libra turca y también el de muchas por las instituciones turcas en solidaridad con Ekrem İmamoğlu. Entonces hay una crisis política que está llegando a niveles graves después de la decisión de enviar a Ekrem İmamoğlu a la cárcel a la espera de un proceso judicial y puede ser que las movilizaciones se intensifiquen durante las próximas horas. Bueno, está bastante movido y aparte esta situación con Yemen de que no ha aceptado, digamos, la intimidación por parte de Donald Trump de decir que los va a desaparecer. Han persistido los ataques hacia Tel Aviv, ¿no? Exactamente, el aeropuerto de Ben Gurion fue atacado 2 veces en 36 horas y eso ha provocado una confusión y una crisis a nivel de las aerolíneas que empezaron, como dije yo, a reconsiderar el hecho de reanudar sus vuelos. Yemen es un pueblo digno, es un liderazgo digno, no aceptan la humillación y están determinados a seguir apoyando a Gaza. Es más, el día de ayer, Abdulmalik Badreddin al-Houthi, el líder de Ansarullah, afirmó que también Yemen está dispuesto a apoyar al Líbano ante las continuas violaciones israelíes del alto el fuego y los intentos israelíes de provocar más daño en el Líbano. Yemen tiene la intención de extender la mano a todos los países árabes para tratar de enfrentar a las ambiciones del régimen israelí y sus intentos de intimidar a todos los países de la región. Bueno, muchísimas gracias, Bashar, por tu reporte completo a propósito, inextenso, a propósito de lo que está pasando en el Oriente Medio. Estaremos comunicándonos en una próxima oportunidad. Gracias, Bashar. Tengas buen día. Gracias, buen día.
8:41 de la mañana, 8:41 de la mañana. La noticia sigue, la noticia se mueve, no para. Miren esta noticia, muchachos. China avanza en ambicioso plan para transformar desiertos en bosques. ¿Sí? China está logrando avances significativos en su lucha contra la desertificación, convirtiendo vastas extensiones de desierto en bosques y pastizales. En este sentido, China ha enfocado sus esfuerzos en los desiertos de Gobi y Tlacamacán, ubicados en el norte y noreste respectivamente, logrando resultados notables. Desde el año 2012, China ha recuperado aproximadamente 4,3 millones de hectáreas en estos desiertos, lo que demuestra el compromiso del país con la restauración ecológica. Un hito importante se alzó en noviembre cuando se completó un cinturón verde de 3.046 kilómetros alrededor del desierto de Tlacamacán. Este proyecto combina la plantación de árboles y arbustos con la implementación de tecnología solar, creando un ecosistema sostenible. 8:42 de la mañana. ¿Cuándo juega la Vinotinto? Mañana. Hay una gente que está tan molesta. Ya no vamos, ¿verdad? Ya no vamos. Olvídalo. Bueno, además el mundial va a ser en Estados Unidos, imagínate. No, los deportes. Sí, están todos tatuados. No, vale, pero no solo en Estados Unidos, en Canadá y en México. Estado 51 y 52. Estaba en el estado 52. Hay una gente que dice. No, México no. Hay una gente que está pesada con la pérdida de la semana pasada. Lenín no ha dicho nada. Y dijeron algunos, ojalá les toque jugar en El Salvador. A la Vinotinto. ¿Qué voy a decir? Todavía perdimos. Sí, no, ya la única posibilidad que tiene Venezuela de llegar al mundial es a través del repechaje. Okay. Y en el repechaje, bueno, tiene que ir luego a enfrentarse a la selección que clasifiquen de repechaje es por Oceanía, Asia, ¿no? por Oceanía. Australia, Nueva Zelanda. No, Australia se cambió de conferencia. Okay. Australia ahora es de la conferencia de Asia. Ok. Entonces, ya Australia ya no pertenece a esa conferencia, a la de Oceanía, sino a la de Asia. Pero bueno, esa es el único chance matemático que tiene la Vinotinto es a través del repechaje. Ahorita están fuera del repechaje, pero están a un punto del equipo que está ocupando esa zona, que es Bolivia. La Vinotinto lo quedan 5 juegos. Solamente de esos 5... 3 son en casa y 2 son fuera. Ok, hay chance. O sea, sí hay chance matemáticamente. Mañana definimos. Si pierde mañana. No, si pierden mañana o empatan, eso. Mira, todavía no es que olvídalo, pero ya se hace muy, muy cuesta arriba. Porque la Vinotinto no puede perder esos 3 partidos que le quedan en casa ante Perú, que es mañana. Ante Bolivia, que es el rival directo, y ante la selección de Colombia. Esos son los 3 partidos en casa que le quedan a la Vinotinto. Los 2 partidos que le quedan fuera es nada más y nada menos que ante Argentina y ante Uruguay. De visitante. Está complicado. ¿No? Está medio complicada la cosa. Pero si la Vinotinto gana estos 3 juegos en casa, yo siento que sí van a poder estar en el repechaje, porque uno de esos partidos es contra Bolivia, que es un rival directo. Bueno, tienen que ganar, hermano. Esperanzado. Tienen que ganar los 3 partidos. No te quiero ver mañana y que me voy para Monaga. Los 3 partidos los tienen que ganar. Como te vea para allá te voy a decir, hipócrita. ¿A quién le mientes? Tu corazón. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tu sentimiento de querer viajar. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que aquí la gente se acostumbró a eso, a que los periodistas con la Vinotinto sean como condescendientes, preguntas fáciles. Si pierden, bueno, perdimos. No es como, por ejemplo, vas a Colombia, en Colombia, por ejemplo, pierden y eso es una masacre de la prensa contra el técnico de la selección, los jugadores, a quien tengan que criticar. Aquí nos acostumbramos a eso, a ser condescendientes. Bueno, perdimos, pero lo hicieron bien. Jugamos mal, perdimos como siempre, pero bueno, si ahí vamos, ¿no? Lo que vale es la intención. No vale. Hay que darles con todo. Búscate la canción ahí de acapela de yo no soy rapero, yo soy rapero, algo así. Ayer me vi un documental de acapela. Sí, está bueno. Qué buen documental de este personaje, de pana que
Me quedé sorprendido a propósito de la expresión de los venezolanos. Si existiese la vinotinto del rap, estuviésemos ganando, pero invictos, seríamos campeones mundiales. Total. Como en 10 oportunidades. Pero bueno, 8:46 de la mañana, ¿qué más noticias tenemos? Por acá tenemos la Expo Metal 2025, más de 200 acuerdos consolida a Venezuela con potencias industriales. La Expo Metal 2025 cerró su segunda edición con un éxito rotundo, posicionándose como un evento clave para el fortalecimiento del sector hierro, acero, aluminio, servicios y minerías en Venezuela. Durante 5 días, la feria industrial celebrada en el corazón de Guayana logró la concreción de más de 200 acuerdos comerciales, alrededor de 2.232 citas de negocio y la participación de 3.520 personas, reafirmando el compromiso del país con la diversificación económica y la proyección internacional de su industria. Qué bueno lo que se va generando. Y también estuvo la Expo Ganadería, ahí en La Carlota. La Carlota. Eso fue también una rumbota, ¿no? Se tocaron grupos de música llanera. Yo vi la gente montando fotografías y analizando, digamos, la noticia. Todo el fin de semana estaba colapsada esa zona de allí, pues, de donde está el Parque del Este, porque allí era el estacionamiento. Sí. Por ahí entraba la gente al estacionamiento y bueno, no te puedes imaginar las largas colas que se hacían allí para entrar a lo que fue esa Expo Ganadería. Sí, estuvo muy buena, estuvo muy buena todo el fin de semana. Y también está la de hidrocarburos. La de hidrocarburos para los niños, que la gente también puede asistir. Esto creo que termina el viernes, algo así, si no estoy mal. O sea, ha sido varios días de manifestaciones, de exposiciones, de acercamientos, digamos, con el tema de los hidrocarburos y la posibilidad de que también la gente se naturalice con este tipo de experiencias y con lo que representa Venezuela en el mundo energético. 8:48 de la mañana y vamos a culminar con, digamos, el repaso de las noticias. Me sorprendió mucho este tema de la gente que dice que salieron prácticamente del infierno o que pasaron por el infierno a propósito de su visita, de su deportación de manera agresiva en El Salvador. Pero bueno, ¿qué tienes más por ahí? Bueno, por acá una noticia también que dio de qué hablar el fin de semana es que desmienten a María Corina Machado por ingreso de suministros en Embajada de Argentina en Venezuela. En redes sociales, una vez más, se ha desmentido la teoría de la ultraderechista María Corina Machado relacionada a la restricción para el ingreso de alimentos a la Embajada de Argentina en Venezuela, donde permanecen refugiados opositores venezolanos. A través de las diversas plataformas digitales, los usuarios afirman que la información que proporciona María Corina es falsa y busca generar controversia. Además, desmiente que a la residencia diplomática solo entran guacamayas, cuando en realidad a todos les priorizan las necesidades básicas. En ese sentido, atribuyen estas acusaciones a Magali Meda, mano derecha de Machado, y quien permanece en la Embajada de Argentina en Caracas, también a los sectores que pretenden desestabilizar y generar caos en el país. ¿Tú te imaginas que esa gente lleva ahí escondida un año? Que no le haya ingresado comida durante un año, que no le haya ingresado agua, o como dicen que nos cortaron la luz, con esa teoría de hace más de 10 meses que dicen que les cortaron la luz y que se llevaron el medidor, el transformador de allí de la embajada, los fusibles, no sé, pero cómo tuitean todos los días, cómo escriben todos los días. No, y cómo prenden la planta, cómo le llega el combustible. Sí. Mano, porque es que si no le dejas pasar nada, ¿cómo entra el combustible para la planta? Yo paso por ahí todos los días y eso es una lumbrera. Claro, eso parece traqui de latillo. Mira, otra cosa. Las guacamayas, las guacharacas no pueden dormir la noche. O por ejemplo esto, ese señor, ¿cómo se llama? Omar González, que es el que sale muy sonriente, muy feliz con las guacamayas que llegan ahí. Se le montan en el hombro. Se le montan en el hombro. Ya lo conocen a las guacamayas. Y el señor, ¿cómo le da entonces este alimento para las guacamayas? A ver, ¿cómo entró ese alimento para guacamayas allí en la Embajada de Argentina? Me pregunto yo.
Qué locura, de verdad. Sí, sí. Qué locura. ¿Quién paga el internet ahí? ¿Cómo le llega el internet? ¿Cómo llega el internet? Deben tener como 10 antenas Starlink. No, el otro día diciendo que cuando llegó la planta eléctrica, que la policía que estaba ahí acuchilló la planta eléctrica para ver si había alguien dentro de la caja. Cosas así dicen. Lo que no hay que dejar, dejar es que entre la curda, porque de verdad está aliñada y esa gente empieza a desvariar y empieza a crearse paraísos artificiales. Dios mío, qué locura. Bueno, tenemos que irnos, señores. 8:52 de la mañana. Por acá, empezando ya en la recta final de marzo. Viene abril, viene mayo, las elecciones. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que se genere en este ámbito electoral, este mayo que se renueva la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa, las locales y gobernadores. Y la de gobernadores. Tenemos que irnos. Chao, hasta luego. Nos vemos mañana.